Vero Falcó. Vero Falcó, por favor, nos ayudas con orando. Sí, pastor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por todo este curso que tú nos has permitido estar, Señor. Sabemos que no es casualidad el estar aquí. Sabemos que tú nos has llamado para poder estar trabajando en tu reino, Señor, y que tú nos estás equipando para poder estar cada día más atentos a tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por la vida del pastor Nelson y por todo el equipo de 5E, Señor, porque tú, Señor, has estado estableciendo el reino de los cielos en sus vidas y, Señor, ellos están cumpliendo este mandamiento de compartir la palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros para que podamos estar aquí. Gracias porque tú nos estás dando entendimiento para poder descubrir, escudriñar más tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos en cada uno de sus países y que Dios fructifique cada palabra que recibimos. Gracias por todo, Señor. Pedimos que esta sesión siga siendo de bendición y que tú nos sigas hablando. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, gloria a Muchas Dios. gracias, hermana Vero. Pues muy bien, realmente estamos llegando en esta noche a la última clase que vamos a dar sobre el tema del meditar, el pensar en nuestra vida. Es una materia, digámoslo así, que nos hace reflexionar, pensar, nos hace sentarnos y evaluar seriamente nuestra vida, no solamente de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, sino también lo que viene por delante. Podríamos considerar que todo lo anterior es capacitación para poder hacer bien lo que viene por delante. Así que sé que el Señor ha estado aprovechando cada clase para poner en tu corazón, en mi corazón, aquellas cosas que Él quiere que nosotros aprendamos y cómo quiere dirigir y guiar nuestra vida. Él quiere darnos a conocer su voluntad y esta clase ha servido precisamente para eso, como una plataforma para que muchos nos acerquemos a esa bendición de conocer lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pues muy bien, entonces, ahora vamos como objetivo tenemos el día de hoy, escribir cuál es el propósito de Dios para mi vida en muy pocas palabras. No vamos a hacer un gran escrito, solamente un par de frases y ya con eso creo ya tenemos la idea. Porque un objetivo pues se fija muy en pocas palabras. Así que pues vamos a comenzar, con la presentación. Vamos a iniciar como siempre haciendo un pequeño repaso de la clase anterior. Recibimos del Salmo 25 por parte de David 4 consejos de cómo o características que deberíamos de tener nosotros para ser verdaderos y buenos receptores de la voluntad de Dios. Habíamos visto en las clases anteriores que hay una voluntad de Dios, que fuimos hechos con voluntad, con un propósito específico y veníamos hablando de cómo podría ser esa voluntad, cómo Dios me habla, las diferentes fuentes que Dios usa para hablarme y vimos que son tan variadas, tan diferentes y que Dios usa una específicamente o dos para poder hablarnos a nosotros. Entonces, y nosotros debemos de discernir, de entender de qué manera es que Dios nos habla, porque Dios habla, como buen padre habla con sus hijos. ¿De qué manera Dios te habla a ti? A través de consejería, a través de un líder espiritual, a través de la palabra, a través de la oración, a través de un mensaje. Dios usa muchas formas de hacerlo, así que probablemente de todas maneras Él nos habla, pero hay una específicamente que Él está usando para hablarte a ti. Y hemos hablado de eso, de las fuentes, pero luego llegamos a este salmo y en el salmo nos damos cuenta de que no es solamente el Dios, el Señor,
que quiere darnos a conocer su voluntad, sino las fuentes también son importantes, los canales de comunicación. Y luego nosotros como receptores de ese mensaje necesitamos ciertas características o cualidades. Y esas están ahí en el Salmo 25, que dijimos que era tener confianza en Dios. No podemos nosotros buscar su voluntad sin fe. La fe es clave en esto. Por eso dice la Biblia que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay para poder ser galardonador de los que le buscan. No solo la fe, esa confianza en Dios, sino también orar. Y dijimos que había que orar pidiendo la voluntad de Dios, orar pidiéndole al Señor que nos perdone nuestros pecados y orar para que el Señor nos hable con toda libertad, para que Él nos use. Luego hablamos acerca de ser humilde, y el ser humilde implica dos cosas. Uno, debemos de ser mansos y luego debemos de ser obedientes. Allí se envuelve lo que es el tema de la humildad, según nos lo describe David. Luego, tener temor de Dios. Esto es algo que nos permite mantenernos en la línea, mantenernos en esa dirección sin salirnos ni a la derecha ni a la izquierda. No desviarnos, sino mantenernos firmes para que el pecado no nos desubique, para no descentralizarnos, sino seguir la voluntad del Señor y agradarle a Él en todo. Así decíamos que era el temor de Dios, es agradar a Dios en todo, tener un temor reverencial hacia Dios. Así que tomando en cuenta esos consejos, muy bien, ya hemos visto casi todo. Ahora vamos a ser capaces de producir, de escribir lo que es la voluntad de Dios. Entonces, definiendo el enfoque de tu vida. Primero vamos a hablar sobre la definición. Todavía vamos a hablar un poquitito más acerca de orientarnos acerca de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si hasta este momento de la clase tú todavía no sabes cuál es la voluntad de Dios, no estás claro o clara de cuál sea la voluntad de Dios, bueno, en esta clase el Señor te puede orientar y decir, ok, ya entendí, es esto lo que Dios quiere. Ok, entendiendo también que Dios no te va a dar toda su voluntad de una vez. Recuerden el principio de lo que es la revelación progresiva. Eso significa que el Señor paso a paso nos va revelando su voluntad. Así que vamos a tratar de definir el enfoque de nuestra vida. Vamos a definir este enfoque como la punta de la flecha. Hacia dónde está apuntando la punta de la flecha. Ese es el enfoque, enfocarnos. Enfoque también habla de no tener una vista dispersa, sino concentrada, específica. Estamos hablando de que yo ya estoy definido de lo que Dios quiere para mi vida. Muy bien, vamos a ir entonces hacia adelante. Aquí vemos a una persona cansada, una mujer cansada, y es que a veces nosotros nos pasa como esta persona que está haciendo tantas cosas, estamos en tantas actividades, queriendo agradar a muchos, apagando incendios, etcétera, que nuestras fuerzas son reducidas y los resultados que tenemos son muy poco satisfactorios. Muchas veces nos encontramos realizando cosas que los demás quieren hacer con nosotros y no lo que nosotros queremos hacer o lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Puede ser que todas nuestras fuerzas las estemos invirtiendo en cosas que son secundarias o terciarias y no en las cosas que son prioritarias en nuestra vida. Estamos ocupados haciendo tantas cosas, sirviendo en tantas áreas que no nos concentramos en algo. Entonces, por eso hay que definir un enfoque y en eso hay que concentrarnos. Entonces, vamos a evitar eso precisamente y para eso hay que definir ciertas cosas, las cuales ya no voy a invertir más recursos en eso. Por ejemplo, yo en mi vida
a la altura de los años que tengo, ya hay algunas cosas que yo ya decidí que no voy a hacer. O cualquier persona que, dependiendo de la edad que tenga, si ya sabe hacia dónde quiere llevarlo Dios, entonces no se va a meter en otras cosas que le van a tomar tiempo, le van a tomar recursos, le van a tomar demasiado esfuerzo y al final de cuentas, pues no va a haber satisfacción. Aquí tenemos que una de las cosas que a lo mejor ya nosotros vamos a decir, yo ya no voy a aprender a pilotear un avión comercial, ya no. ¿Por qué? Bueno, para eso se requiere muchas horas de vuelo, se requiere muchísimo trabajo y es prácticamente una nueva carrera, una nueva carrera. Pero ya decidí, yo no me voy a, ya no, eso no lo voy a hacer. Si era un sueño, a lo mejor, quizás, pero yo ya no lo voy a hacer. Ok, hay ciertas cosas en nuestra vida que yo ya no voy a hacer en mi vida. Ya no me voy a meter en eso. Al principio como que, bueno, cualquier cosa podría yo hacer y tenía todas las posibilidades delante de mí, pero el tiempo ha pasado, hemos avanzado, Dios nos va guiando y a uno dice, pues yo no voy a ser piloto, obviamente no. Tampoco voy a ser un físico-culturista. O sea, yo ya no voy a invertir mi vida en desarrollar músculos para llegar a ser Mr. no sé quién o Miss no sé quién, porque no, ya eso ya no va con mi llamado, ya no va con el sentido de la vida que Dios quiere que yo haga. Entonces, es interesante y a veces de mucha madurez el ir descartando cosas que yo ya no voy a poder hacer. Por ejemplo, eh, una persona que quiere vivir en santidad tiene que descartar cosas, tiene que descartar actividades pecaminosas, tiene que descartar cosas que no son de fe, que no edifican. No son malas, pero no edifican, entonces yo las tengo que descartar. Y así yo tengo que ir descartando, por ejemplo, un hombre que su objetivo principal es tener un hogar agradable a Dios. Fantástico, buenísimo. Pero entonces tienes que descartar el adulterio, la fornicación. Tienes que descartar el estar gastando recursos por otro lado. Viajar con tus amigos para ir de pesca, para ver las estrellas, para irte quién sabe a dónde. Todo, hay muchas cosas que tú debes decir, no, esto no lo voy a hacer porque ya no va con mi objetivo de vida que yo tengo. Entonces tú lo vas eliminando, lo vas descartando. Pero hay quienes tienen un objetivo y se meten en una cosa, en la otra, finalmente no alcanzan nada y terminan echando a perder aquello por lo cual ellos querían, que era su hogar, su matrimonio. Entonces, si yo quiero ser un buen padre como objetivo, yo voy a tener que decidir dar tiempo a mi hijo, invertir no solo tiempo, sino recursos en él. Tengo que ser creativo, hacer proyectos con mis hijos, etcétera. Entonces, no voy a decir, ok, quiero ser un buen padre y me olvido de mis hijos y me voy a hacer otras cosas. Agarro un trabajo que me toca pasar toda la semana fuera de la casa y cuando llego a la casa prácticamente mis hijos son medio extraños y me ven como extraño y yo los veo a él porque los hijos en una semana cambian, van aprendiendo, van mejorando, van viendo cosas cuando realmente necesitan una consulta con su papá no está, está trabajando, necesitan hablar con él, no está el papá, y luego quiere ser el mejor papá del mundo y no va. Claro, los hijos son tan buenos que el día del padre le dice, papá, eres el mejor padre, pero se lo dice porque es el día del padre, no porque realmente en su corazón esté, porque estamos fallando en estas cosas. Entonces, debemos de entender que hay ciertas cosas en nuestra vida que yo ya no voy a desperdiciar tiempo en eso. O ser un deportista famoso, ya sea un corredor, un futbolista, un famoso tenista o cualquier tipo de deporte. Yo ya no voy a llegar a eso, o sea, ya no va a ser mi énfasis, no va a ser meterme a un gimnasio o meterme a un equipo para entrenar, no, ya no, no es mi objetivo, a menos de que hayas trabajado para eso y que eso sea tu objetivo, adorar y glorificar al Señor en esas áreas. Por ejemplo, hay ciertos futbolistas como Kaká que usan toda su profesión para el evangelismo. Y el deporte no es malo, pero hay ciertas cosas en la vida
que uno tiene que ya ir descartando. Si uno no es deportista de profesión, pues tiene que ir descartando estas cosas. Luego, manejar una moto ninja a gran velocidad, pues tampoco, ¿no? ¿Verdad? O sea, no voy a invertir ahorita el poco recurso que uno tenga en comprar una moto como una ninja, o sea, y decir, no sé manejar moto, pero voy a comprar una y ahí voy a aprender. Voy a aprender y voy a pagar para que me enseñen y voy a andar, me voy a meter a un club de motociclistas y vamos a tener rutas los fines de semana y nos vamos a ir con ellos, etcétera. Eso ya es, me quita tiempo, recurso y me quita todo desconcentrado de las cosas que realmente yo quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿A qué quieres dedicarte? También, hablando del evangelio, transformar un país con el evangelio. Es muy difícil. Hay organizaciones, iglesias, instituciones que lo están tratando de hacer, pero a veces soñamos y decimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pues yo creo que ya hay que redefinirnos y decir, bueno, el país no lo voy a conquistar. Quizás ni mi estado no lo voy a conquistar, pero a lo mejor mi familia sí la voy a impactar. A lo mejor sí mi familia política la voy a impactar, a los que están cerca de mí, o mi iglesia aquí, quiero hacer algo que valga la pena en mi iglesia, o que esos son objetivos buenos que te pueden ayudar. Quiero escribir un libro que realmente impacte, que ayude y que bendiga a otras personas. Fantástico, esas son buenas metas que tú puedes invertir tus recursos en hacer este tipo de cosas. Pero quieres salvar al mundo y no haces ni un capítulo del libro si es tu objetivo. Entonces, debes de definir qué quieres. Y hay cosas que tenemos que quitar. Ok, esto ya no, y no puedo ir cargando todas las posibilidades. Tengo que descargarme. Yo no voy a pensar, voy a convertir el mundo o un país con el evangelio. No es real. Tampoco meterme a estas alturas, aprender guitarra, aprender violín, aprender la batería, y voy a hacer un grupo musical, de alabanza. Y bueno, si tus dones y todo lo que el Señor te va dando va por allí, fantástico, Dios te va a ayudar. Pero los que vamos por otro lado, de repente, meterme yo a estudiar un instrumento, que yo sé que un violín, por ejemplo, se estudia en una academia, yo repaso violín, luego voy a un bachillerato de violín y luego voy a la universidad para que me enseñen violín, toda la carrera en violín, y puedo hacer un posgrado en violín y un doctorado en violín. Y, o sea, algo tan complicado, yo no me voy a meter a eso. O sea, no, yo no, Dios no me está pidiendo aprender violín ahorita. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que Dios quiere para mí y no me voy a meter a perder mi tiempo en otras áreas. Así que estoy claro. Por ejemplo, eh, la posibilidad de aprender 10 idiomas, 5 idiomas. Pues yo lo voy a aprender. Pero si no sabes ni el inglés todavía, ¿cómo te vas a meter a aprender el chino, el mandarín, aprender otros idiomas? Debemos de concentrar nuestros recursos, nuestro esfuerzo en aquello que Dios quiere. Una de las metas que yo tenía en mi vida era aprender inglés. ¿Pero por qué? Yo quería evangelizar en inglés, quería compartir en inglés. Y el Señor me dio la oportunidad de ganar primero a mi maestra de inglés. Fue la primera que le evangelicé y aceptó a Cristo. Después tuve la oportunidad de hablar con dos japonesas que no hablaban nada de español y les compartí el evangelio en inglés y las dos aceptaron a Cristo. Y qué bonito aprender algo que realmente está en el sentido de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Cuando tú te metes en áreas donde Dios no quiere, allí no hay recurso divino, allí no hay gracia divina, allí no hay cosas que Dios te provea para cumplirlo. ¿Por qué? Porque estás fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando estás en la voluntad del Señor, te da la capacidad, te da la habilidad, te da el recurso, te da todo para que se cumpla aquello. ¿Por qué? Porque estás en el sentido de tu destino, de donde Dios quiere que tú vayas. Así que esos son unos ejemplos de cosas que yo ya no voy a hacer. Y si ustedes ven, ahí están toda la lista de estas cosas, están fuera. Pero mi enfoque
está bien definido. Yo voy hacia donde está el propósito de Dios para mi vida. Ahí está la flecha. Yo voy hacia allí, concentrando todos los recursos para completar el propósito de Dios en mi vida. ¿A qué me refiero? Los recursos de tiempo, los recursos de dinero y los recursos, los dones. Yo quiero concentrar todos mis esfuerzos para alcanzar el propósito de Dios. Y ya no están en mis objetivos, en mi línea, en mi movimiento, en mi sentido de vida, ya no están las demás cosas. Esas tengo que hacerlas a un lado para concentrarme en las cosas que Dios quiere que yo haga. Yo creo que ya llegamos nosotros en una edad en la que viene madurez a nuestra vida. Y uno dice, bueno, la verdad es que yo quiero ser efectivo. Si yo quiero ser efectivo, no puedo andar por todos lados haciendo una cosa y la otra y la cosa y la otra. Soy un todólogo, pero no sé algo en específico. Entonces, hay cosas de las cuales uno debe de entender. Cuando fuimos misioneros en Costa Rica, inicialmente yo dije, bueno, yo quiero hacer discípulos y comenzar a enseñar a estudiar la palabra de Dios. Y decidimos ir a una ciudad y luego a la otra ciudad y luego a la otra y la otra. Y luego me paro y digo, momento, con mi familia lo analizamos. Mire, nosotros no podemos andar por todos los rincones de Costa Rica haciendo discípulos porque tengo que concentrarme en ciertas personas, no en todas las personas. Y entonces nos concentramos en ciertas personas y tuvimos excelentes resultados. Conocí a un amigo que era misionero, pues ahora está retirado. Era misionero y andaba por toda Latinoamérica. Y andaba por tantos lugares que no se concentró en nada. Cuando terminó su ministerio, dijo, bueno, ya evangelicé el mundo, ya fui por todas partes. Sí, pero algo concreto que dejó, no, no había nada. Qué triste es a veces cuando él mismo dijo al final, ahora que he terminado, me voy a dedicar a mi familia. Porque anduvo por todos lados. De hecho, cuando llegaba a su casa, su esposa le decía, ¿cuándo te vas a ir? Porque ella estaba acostumbrada a que él estuviera afuera. Dice, ya tengo yo mi agenda y todo y me estorbas en casa. Y entonces cuando él dice, me voy a concentrar a mi familia, estaba pensando en el retiro cuando le dieron la noticia a su esposa que tenía cáncer, no duró mucho tiempo y se murió. Y entonces él, ahora, ¿a qué familia se iba a dedicar? Ya se había muerto su esposa. Ni había hecho tantas cosas porque anduvo por tantos lados que no dejó huella en un solo lugar. Así que concentrémonos, debemos de pensar qué quiere Dios específicamente que yo haga. Yo no puedo andar evangelizando a todo el mundo, no puedo hacer discípulos a todo el mundo, pero ni Jesucristo lo hizo. Miren, él se concentró en 12 personas nada más. Él hubiera agarrado y dice, yo evangelicé a 200,000. No, el Señor Jesucristo se dedicaba a sus discípulos para formarlos bien, para cuando él saliera, ellos iban a continuar la obra. Esa es la idea, que nos concentremos en el propósito de Dios. Entonces, debemos de pensar nosotros, bueno, ¿qué cosas ya no voy a hacer? ¿Qué cosas la gente me pide que haga que yo no voy a hacer? Porque yo no voy a complacer a la gente, sino al Señor, para servir a las personas, sí, pero no para complacer a las personas. Luego viene a nuestra mente, si yo sirvo a las personas, entonces ya no soy siervo de Dios. ¿Cómo estamos? Aquí ya hay un momento en el que uno dice, Señor, ya no voy a andar en la vida disparando con una escopeta. La escopeta, al dispararse, tira muchos perdigones y los tira por todos lados. Ahora voy a cambiar la escopeta, la voy a dejar a un lado y voy a conseguirme un rifle con mira telescópica para dispararle a un objetivo específico nada más. Y eso, todos los que vivimos la vida con un rifle con mira telescópica, ya sabemos hacia dónde vamos. Ya sabemos a lo que le apuntamos. Y eso debemos de saber. ¿A qué le estás apuntando tú en tu vida? Y eso que le apuntas no es lo que tú siempre deseaste, sino lo que Dios quiere para ti. Porque recuerda, donde nos metemos nosotros, que no es la voluntad de Dios,
Allí no hay recurso, no hay gracia de Dios, no hay el poder del Espíritu, porque estás fuera de su voluntad. Muy bien, entonces esta imagen nos va a ayudar para entender cuál es el propósito de este tema: concentrarnos todos nuestros recursos en aquello que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el enfoque de nuestra vida? Es dedicar todos los recursos para completar el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, se asume que cada creyente tiene una fuerte convicción de cuál es ese propósito, ese objetivo, esa punta de flecha, lo que está apuntando, y la disponibilidad para alcanzarlo. Ahora, quiero compartir con ustedes 4 ingredientes importantes en el tema de cómo vivir una vida enfocada. Hay ciertas cosas que yo debo de saber para enfocar mi vida. Porque yo digo, bueno, yo potencialmente puedo hacer muchas cosas, soy bueno para esto, para lo otro. Pero bien, concentrémonos en algo, y esto que voy a compartirte te va a ayudar. En primer lugar, el objetivo de mi vida o el propósito de Dios para mí, ¿verdad? Eso responde a la pregunta: ¿qué es lo que quiero hacer con la vida que Dios me ha dado en la tierra? O sea, ese es el punto principal aquí, y luego vamos a ver estos elementos. Tener un objetivo, ese es el primer punto. Yo necesito tener un propósito, hacia dónde voy. Eso yo necesito saber, un propósito en mi vida. O en otras palabras, lo que yo recibo de Dios y lo que Dios quiere hacer conmigo. A ese propósito nos estamos refiriendo. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida aquí en la tierra? Es hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿cuál es entonces esa voluntad? Quizá primera pregunta podemos hacer es: ¿tienes objetivo en la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Tienes un objetivo? Dicen que todos los líderes saben a dónde van, por eso la gente lo sigue. Una persona que no sabe a dónde va, pues la gente no está animada a seguirlo. Y todos debemos de saber hacia dónde vamos. Algún joven que está estudiando en la universidad dice, bueno, mi objetivo ahorita es la universidad. Muy bien, concéntrate en eso. Dios en su voluntad progresiva te está diciendo, ok, te he trazado ahora una meta. Alcanzada esa meta, tú ya debes de decir, ok, ¿para dónde quiere Dios que siga? Ok, es para acá. Y te da otra línea y vas a seguir allí. Y así le vas guiando, así el Señor te va a ir guiando. Muy bien, entonces todos debemos de tener un objetivo, un propósito hacia dónde vamos. Eso es lo primero. Número 2, debemos de tener una función principal. ¿A qué me refiero con función principal? Esta es lo que tú haces. Es la ocupación natural. Natural quiero decir que sale natural de ti. O sea, es lo que tú haces, lo que te gusta hacer. Y tú lo desarrollas sin que nadie te diga, mire, haga esto. Sino a ti te gusta servir, a ti te gusta ministrar, a ti te gusta enseñar, a ti te gusta evangelizar, pero te sale de una forma normal. No lo haces porque alguien te dijo, ok, tú vas a ser el evangelista, o tú vas a ser el administrador, o tú vas a ser el de limpieza, no. Aunque no te lo digan, tú lo haces de una forma natural, y puede llegar a ser que ya no solo naturalmente, sino que también ya te han dado la función para hacerlo de una forma formal. Entonces, esa es con lo que tú te has reconocido con las personas a quienes tú estás ministrando. Ya tienes una ocupación, ya sabes qué estás haciendo. Es tu función. Algunos su función puede ser servir, otros puede ser consolar. Ahí dependiendo de los dones que tú tengas. Y eso es importante. ¿Cuáles son los dones que tú tienes? Eso te va a llevar a ti a realizar una función principal. Una función principal. Ya una persona que tiene sus 10, 20 años en el cristianismo y no sabe cuáles son sus dones, eso sí es de preocuparse, porque necesita ser orientado espiritualmente para llegar a entender cuáles son tus dones espiritualmente hablando. A todos se nos dieron dones en el momento de la conversión. Por lo menos uno
La Biblia dice que se nos dieron dones, o sea, por lo menos 1, 2 en adelante. Normalmente hay gente que combina los dones y tiene 2, 3, 4 dones y tiene otros, pero no se desarrollan, sino los principales. Y eso es tu función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función principal en el cuerpo de Cristo? La nariz, respirar. La oreja, el escuchar. Las manos, el ejecutar cosas, el contacto. Los ojos, es ver. O sea, todo elemento del cuerpo, toda parte del cuerpo tiene su función principal. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Tienes objetivo en tu vida? ¿Tienes función principal? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué te sale bien? ¿Con qué te sientes bien haciendo las cosas? ¿Eres maestro? ¿Te gusta enseñar? ¿Se te facilita el compartir, enseñar a los demás? Puede ser que tú sirves, tú ayudas. Puede ser que es una persona que sostiene ministerios, una persona que es generosa, una persona que está invirtiendo para que la obra de Cristo se desarrolle. Entonces, esa es tu función principal. A todos Dios nos ha dado un lugar en el cuerpo y ese lugar en el cuerpo tiene una función principal. Por ejemplo, el corazón tiene una función principal, el hígado, el estómago y así los pulmones, todo tiene una función especial y significativa. La pregunta, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu función principal? ¿Cuál es tu servicio natural en el cuerpo de Cristo? O lo que haces con tu familia. En tercer lugar, la metodología personal. Esto, como lo pongo ahí, es la manera propia, exclusiva o personal que tú haces las cosas y te salen bien. Es tu propia manera de hacer las cosas. O sea, si tú eres un maestro, para tener éxito, no vas a enseñar como enseña fulano, porque el fulano para hablar, para enseñar, él modula su voz. Entonces yo voy a comenzar a enseñar como aquel, porque aquel modula la voz y yo voy a comenzar, hermanos queridos, quiero decirles en esta mañana, la palabra del Señor es poderosa. O sea, ya no soy yo. Ya estar hablando de esa forma, yo estoy como falsificándome yo solo. Hay una forma en que yo hago las cosas. ¿Por qué? Dios me ha dado características, cualidades, un timbre de voz, me ha dado todo para yo desarrollar estas cosas. Porque si no, entonces lo que voy a reflejar es un problema de personalidad. Voy a reflejar un problema de autoestima. ¿Por qué? Porque no soy capaz de creer que Dios puede hacer las cosas excelentes a través de todas mis cualidades personales. Como yo pienso eso, tengo que imitar a otro para tener éxito. Si él levanta las manos, yo voy a levantar las manos. Si él grita, pues yo voy a gritar. Y si él hace muecas en el mensaje, yo las voy a hacer también. Pero no se trata de eso, sino cómo haces tú las cosas y te salen bien. Es tu manera personal de desarrollar el ministerio. A ti te gusta enseñarlo así, así es como Dios quiere que lo hagas. Y si tú lo sigues haciendo así, puedes llegar a hacer una gran bendición, inclusive a escribir un manual. Pero hay personas que no saben ser guiados por el Señor, si no quieren ser guiados por un método, quieren ser guiados por un programa, pero no son guiados por el Espíritu. Y por eso a veces hay pastores que dicen, ¿qué está haciendo aquel que su iglesia creció? Voy a averiguar. Y cuando se da cuenta qué fue lo que hizo el otro, dice, eso yo voy a hacer en mi iglesia. Pues a lo mejor a ti no te va a funcionar, a aquel sí le funcionó. Entonces, ¿cómo es tu metodología personal? Lo que tú haces bien. ¿Qué haces bien? ¿Y cómo lo haces? ¿Qué haces? Es la función principal. ¿Y cómo lo haces? Es la metodología personal. A mí me gusta aconsejar, puede decir alguien. Y lo hago de esta manera. O sea, tú tienes una forma, una metodología de aconsejar y te funciona, porque es el Espíritu Santo que te ha guiado a usar tus recursos, tus capacidades, tu tono de voz, todos tus conocimientos para hacer eso. Entonces,
no trates de hacer lo que otros están haciendo. Deja que el Espíritu Santo siga guiándote para que tú hagas tu propia metodología personal. Tú tienes una manera de evangelizar, fantástico. No tienes que imitar cómo evangeliza a otro. Si tú llevas las personas a Cristo y hay éxito, no tienes por qué estar copiando o haciendo lo que los demás hacen, sino déjate llevar por el Espíritu y el Señor te va a dar tremendas bendiciones allí en esa área. Así que debes de tener un propósito definido, debes de tener una función principal, tus dones, debes de tener una metodología personal y finalmente una máxima contribución. Este es el legado que el creyente deja después de que su ministerio ha finalizado en la tierra. Ok, ¿cómo quieres que se te recuerde, en otras palabras? Al final de tus días, ya cuando el Señor nos llame, ¿qué, qué, qué trabajo, qué contribución, qué aporte, qué dejas que valió la pena tu vida aquí en la tierra? Ah, bueno, eso es una pregunta muy comprometedora, porque hay gente que se muere y no pasa nada. Sí, no hizo nada, más bien, qué bueno que se murió. Era de estorbo, estaba molestando. Pero, ¿qué aporte vas a dejar tú? ¿Qué cosa vas a dejar que diga la gente? Que por eso valió la pena tu existencia, por eso. Y que estés desafiando, que seas un ejemplo, que estés desafiando a muchos, que la gente te use como ejemplo, que te recuerden en conversaciones. En fin, ¿cuál es tu propósito, tu legado? ¿Qué quieres dejar? Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de un legado que es mucho más amplio, puede ser una imagen, puede ser un legado, puede ser algo que motiva a los demás, puede ser un ministerio, puede ser algo que tú haces y que discipulaste a otros. ¿Cuántos discípulos has hecho? Eso es un tremendo legado para el cristianismo. ¿Cuántas personas has motivado para que hagan la voluntad de Dios? ¿A cuántos les has ayudado para que identifiquen lo que Dios quiere para sus vidas? ¿A cuántos has aconsejado, etcétera? O sea, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde cuando salgas de esta tierra? Ok, vamos a ver cómo se relacionan estos ingredientes que acabamos de ver. ¿Cómo es que se relacionan? Vamos a ver, por ejemplo, algunas combinaciones. Por ejemplo, veamos, una hermana quiere ser misionera entre los lencas en Honduras. Ok, ese es su objetivo. Tiene una función, tiene allí su objetivo, o sea, es el objetivo de su vida o el propósito. Es ir a los lencas como misionera. Ah, fantástico. Es una, es una misión muy loable. Muchos quisiéramos salir así de misioneros a una tribu y ministrar allí entre ellos. Ahora, esta persona tiene 40 años y quiere decirle a su pastor que la envíe de misionera. Esta hermana tiene un buen objetivo, pero no está sirviendo en la iglesia y no tiene una preparación ministerial. O sea, es alguien que a lo mejor estuvo trabajando toda su vida y ya se jubiló y dice, hermano, mándeme ahora de misionera, pero no has tenido ningún tipo de capacitación para misiones. Sí tienes un bonito objetivo, pero nunca serviste en la iglesia. ¿Cómo te vamos a mandar? O sea, no se puede hacer así. Así que no basta tener un buen objetivo y ya en la vida, ¿no? Es necesario combinar todas esas 4 cosas que hablamos, los 4 ingredientes para que la voluntad de Dios sea hecha. Otro ejemplo, en el caso de un hermano, un ingeniero, vamos a suponer un ingeniero, que él tiene un programa de entrenamiento muy eficiente en su trabajo, porque capacita a la gente y la gente le funciona muy bien, ¿ok? Pero no sabe qué hacer con su vida aparte de ser un buen profesional. O sea, él tiene una función, vamos a decir aquí, tiene función principal, tiene metodología personal y
en su área tiene una máxima contribución, pero no sabe qué hacer con su vida. O sea, no tiene un objetivo en su vida. Su objetivo es sacar las obras, ser un buen profesional, digamos que podría ser, pero a nivel espiritual no tiene objetivos en su vida. Otro ejemplo, un hermano dirige un grupo de estudio bíblico. Vean, no nos vamos a ir muy arriba, que llamado para pastor, ni misionero, ni nada. Un hermano dirige un grupo de estudio bíblico. No es profesional ni nada por el estilo. Le gusta aconsejar y apoya a los matrimonios. O sea, vean que está sirviendo, sabe hacer las cosas, tiene un objetivo. También ha desarrollado unos materiales muy útiles para discipular a las parejas. Tiene una metodología que le está funcionando. Y su deseo, o sea, su objetivo es construir fuertes matrimonios dentro de la iglesia. Wow, este sí tiene un objetivo, vamos a ver, tiene un objetivo, tiene una función principal, ¿verdad? Trabajando ahí con matrimonios, tiene una manera de hacerlo que hasta ya desarrolló su manual y tiene una máxima contribución, o sea, él quiere apuntarle a fortalecer matrimonios, a fortalecer las parejas, a trabajar entre los noviazgos, desarrollarse como consejero matrimonial, apoyar a los que están en conflicto, etcétera. Su objetivo es el matrimonio y tener hogares que alaban y glorifican a Dios. Óigame, esto es un objetivo tremendo. Y este último ejemplo, ese sí tiene una dirección. ¿A dónde quieres servir? ¿Quieres irte a la China? No, déjenme con los matrimonios. ¿Quieres hacer tú un trabajo entre una tribu, entre los quechuas? No quiero ir a Perú, no quiero ir a esos lugares. Yo quiero trabajar con matrimonios. O sea, él está bien definido en lo que quiere y se va a concentrar en lo que quiere. Esta persona sí tiene un sentido y Dios le va a gustar muchísimo. Pero porque yo quiero salir, de repente, no. ¿Cuántas personas dicen, mire, ahorita no tengo tiempo porque estoy trabajando, pero un día que me jubile, yo le voy a servir al Señor? Pero no te capacitaste para eso, no te preparaste, no serviste al Señor en nada y solamente con un solo buen objetivo, no vas a llegar a hacer nada. Entonces, tenemos personas en la Biblia, por ejemplo, hay un hermano ahí que se llama Demetrio, que dice que toda la iglesia lo apoya, Demetrio, todos los líderes lo apoyan y el Señor lo apoya, el ministerio, las cosas que él hace, las hace tan bien que la gracia del Señor está con él. Entonces, esa persona es muy útil porque tiene un objetivo, lo que está haciendo, tiene una manera de hacer las cosas que agrada a los demás y bendice a los demás, tiene una máxima contribución, etcétera. Como Pedro dijo que me voy a proponer que aún después de mi partida, ustedes recuerden estas cosas. Él tenía una máxima contribución y cuando Pedro murió nos dejó el libro de Segunda de Pedro. Y allí cada vez que lo leemos, él alcanza su propósito de recordarnos aquellas cosas que a él le habían bendecido en su vida. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta. ¿Tienes un objetivo? ¿Cuáles son tus dones? ¿Los conoces tus dones? ¿Los estás poniendo en práctica? La gente sabe muy bien con por qué buscarte a ti. ¿Sabe la gente en qué eres útil? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Lo haces muy bien? ¿Y cuál es tu máxima contribución que quieres dejar? Ahora, definiendo tu máxima contribución, hablando de esa máxima contribución. La máxima contribución de un creyente es cuando define cómo quiere que se le recuerde cuando salga de su ministerio o de este mundo. Vamos a ver, máximas contribuciones, o sea, ¿qué podría ser? Objetivos. Una persona íntegra. Qué bueno que la gente te recuerde a ti como una persona íntegra. Que cuando piensen en ti digan, no, esa persona es un hombre santo. Es una mujer fiel, santa. Qué bueno, o sea, es un objetivo de vida, fantástico. Es una máxima contribución. Lo podemos hacer que esa persona llegue a ser un modelo
no perfecta, pero una persona digna de ser imitada. Yo quiero ser como fulana, porque ella sí es una mujer santa, es un hombre santo, es un hombre íntegro. Excelente. Ahora, tal vez puede ser, yo quiero ser un buen consejero, un ministerio que pueda llegar a tener un ministerio fructífero, ayudando a otros a vivir conforme la voluntad de Dios. Eso es un buen consejero. Un buen consejero lleva a las personas a Cristo. Esa es la labor del consejero, llevarlo a Cristo. Y Cristo va a transformar a la persona. El consejero no transforma a nadie, sino es el medio que Dios usa para traer a las personas a Cristo y Cristo les va a transformar. Un buen administrador, fantástico, quiere ser un buen administrador. Estas personas fortalecen la organización, establecen estructuras, saben hacer funcionar muy bien a los recursos que tiene y hace que las cosas prosperen. Fantástico. Que la gente diga, no, en los tiempos de fulano esto funcionó a perfección. Cuando el fulano o la fulana estaba aquí de administrador, todos éramos felices, todas las cosas, había una gran confianza, como el caso de José, que José en cualquier lugar que iba, Dios lo bendecía. Dios le daba la capacidad, un administrador excelente, José. Tanto que al final de su vida lo pusieron como el administrador de todo un país. Fantástico, José, el tremendo administrador, y nos dejó aquella máxima contribución. Una persona generosa. ¿Quieres que te recuerden como una persona generosa, lleno de sabiduría para dar? Una persona que sabe cómo invertir en las personas que van a aprovechar aquella inversión que van a hacer para la expansión del reino, para que otra persona salga adelante. Eres tú de aquellos que se alegran cuando dan y ayudan a otro a salir adelante. Fantástico. Dios te ha puesto ese don de liberalidad. Quiere decir que tú das con gozo, con alegría. Y recuerda, Dios dice, Dios bendice al dador alegre. Y aquellas personas generosas, las manos de ellos estarán llenas para dar, para bendecir. Son personas que no le tienen amor al dinero, sino que aman al Señor y por el Señor hacen estas cosas. Entonces, ayudan para que el ministerio salga adelante, ayudan para que los misioneros sean sostenidos, que el pastorado se desarrolle, que la iglesia sea fuerte. Todos aquellos que piensan en el reino de Dios y que quieren invertir en el reino, están invirtiendo oro, plata y piedras preciosas allá en el cielo. Quiere ser recordado como un buen discipulador, fantástico, o sea, alguien que le dedica tiempo, le dedica esfuerzo, ya hemos hablado, hacerte amigo de las personas, conocer la palabra y enseñárselas y sobre todo modelar el cristianismo. Ser un hombre, una mujer que disipula a otro es alguien que le muestra cómo debe de ser un verdadero cristiano. O la gente te va a recordar, no, wow, y vas a querer decir, ese es mi maestro. La gente era feliz diciendo que Pablo les había ministrado, que Timoteo les había ministrado. Y Pablo llegaba a decir de ellos, gozo y corona mía, porque gozo porque se gozaba al verlos cómo se desarrollaban como cristianos. De hecho, Juan también decía, no tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad, a ser buenos discípulos, no cristianos tramposos, mentirosos, cristianos que saben armar mentiras, no cristianos que dicen una cosa y son otra, que son de doble ánimo o doble moral. Esos no son buenos discípulos de los cuales uno pueda sentirse orgulloso. ¿O quieres que sea recordado como un buen evangelista? ¿Cuántas personas pues gana un evangelista? Un hermano dijo con su familia, toda la persona que entre a mi casa, la voy a evangelizar. Wow, esos son buenos objetivos en la vida. Todo el que entre a mi casa va a salir evangelizado. Y ha ganado muchas personas para Cristo. Eso es una tremenda bendición. Y son cosas que impactan la vida de uno y uno dice, pues yo quiero ser así también. Yo quiero compartir a Cristo con tanto amor, con tanto gozo como lo hacen estas personas. Son máximas contribuciones. Estos son ejemplos de hacia dónde Dios quiere llevarnos. Teniendo estos 4 ingredientes importantes, un objetivo en la vida, una función principal, una metodología personal y una máxima contribución para poder llegar a ser
o alcanzar aquello que Dios quiere para mí. Ahora, nos vamos acercando ya para escribir nuestro propósito que Dios me da. Jehová cumplirá su propósito en mí. Excelente. ¿Cuál es ese propósito? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si tú has comenzado la obra en nosotros, que la complete el Señor, que cumpla su propósito en nosotros. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados para meternos en una área donde conforme su propósito, conforme ese propósito que deberíamos de saber. Imagínate que en la vida pues tienes poco tiempo. Nadie tiene años de garantía, nadie, ni los jóvenes ni los mayores, ni porque está tomando bacaolinita ya va a vivir más años, no, no, no. Aquí nadie tiene garantizada la vida. Imaginémonos que tenemos muy poco tiempo para vivir aquí en la tierra. A lo mejor estamos pensando en meses o quizás un año o 2 años o 5 años, a lo mejor 10 años, pero ¿qué piensas hacer con ese tiempo en tu vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué crees que Dios quiere que tú hagas en este tiempo para que puedas llegar delante de su presencia satisfecho y salir de este mundo con una tremenda paz en tu corazón y que el Señor te reciba y que te reciba con gozo, como dice Pedro, que te va a recibir con una entrada generosa que te va a dar allá en los cielos? ¿Cuál sería ese objetivo? ¿Qué es lo que Dios quisiera que tú hicieras en este tiempo? Bien, entonces dice la Biblia, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora vamos a orar. Vamos a orar no porque termina la clase, sino porque vamos a escribir el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, yo voy a dirigir una oración y todos ahí donde están vamos a orar. Si estás con tu familia, pues invita a tu familia, vamos a orar. Si estás solo, excelente. Si están dos, pues hasta pueden tomarse de la mano, si son esposos, para orar y pedirle a Dios. Recuerden lo que hemos venido hablando. David nos pedía que oráramos y le dijéramos a Dios que nos enseñe, que nos diga claramente cuál es su voluntad, porque la vamos a escribir. Queremos que con todos estos días que hemos venido estudiando la palabra, recibiendo las clases, ahora ya es el momento de escribir todo aquello que hemos venido analizando y pensando. Así que vamos a orar y luego a escribir cuál es el propósito de Dios para tu vida personal. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Lo que vamos a hacer ahorita es muy importante, es escribir la punta de la flecha, hacia dónde está apuntando la flecha. Así que esto puede dirigir nuestra vida, puede orientar nuestra vida o puede desorientarnos. Es muy importante que entiendas cuál es la dirección que está tomando tu vida. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque tú has venido hablándonos, Señor, cada una de estas semanas que hemos estado estudiando tu palabra. Y ahora, Padre, ya hemos llegado al momento culminante en el que queremos escribir. A lo mejor ya lo entendemos en nuestra mente. Quizás no está del todo tan claro, pero ya nos hablaste, ya nos dijiste qué quieres que hagamos. Ahora, Padre, te suplicamos que nos des sabiduría, que nos des la dirección del Espíritu Santo y que nos hables con claridad qué quieres tú que hagamos nosotros en nuestra vida. ¿Hacia dónde quieres tú que orientemos nuestra vida, Señor? Danos la sabiduría, la capacidad para escribir lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos des claridad de pensamiento, que podamos hilar las ideas, que no me
no me dedique a pensar en otra cosa más que en esto que tú quieres hacer para nosotros. Padre, háblanos, guíanos, dirígenos. Queremos escribir el sentido de nuestra vida, hacia dónde tú quieres que vayamos. Padre, te lo pedimos bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que estamos pidiendo estas cosas, Padre. Amén. Muy bien, toma un bolígrafo, una pluma, un papel. Allí en tu manual, allí está un espacio específico para que tú escribas el propósito de la vida que Dios te da. Tu objetivo, tu sentido de la vida, por dónde quiere Dios qué quiere Dios que tú hagas. Entonces, no debe ser muy largo, debe ser corto, pero descríbelo. Así que todos ahorita escribiendo su sentido de la vida. Es muy importante. Entonces, escribe. Escribe lo que Dios te dice, lo que te ha guiado en su palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Hacia dónde quiere guiarte el Señor? El Señor te guió a inscribir esta materia, a llevar esta clase. Pero porque Él quería llevarte a un momento, a este momento, en que tú vas a escribir lo que Él quiere para ti. Vamos a volver a orar para darle gracias al Señor. Dijimos, no tiene que ser tan largo. Si ya el Señor nos ha venido hablando, pues ya rápido lo ponemos ahí. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, porque lo que te pedíamos, Señor, nos has concedido. Esto es el momento de todos los esfuerzos que hemos hecho, Señor, estos días enseñando tu palabra, leyendo textos bíblicos, siendo guiados por el Espíritu y llegar a este momento en el cual estamos definiendo hacia dónde está apuntando la flecha de nuestra vida. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes no solo a escribirlo, sino a comprometernos con esto que está escrito, con lo que tú nos has dado ahora, Señor. Ahora nos has hablado claramente hacia dónde quieres guiar nuestra vida. Señor, sabemos que en ese sentido están todos los recursos. Por eso no nos vamos a preocupar, porque eso es lo que tú quieres que yo haga. Me has dado las fuerzas, el recurso, la habilidad, la sabiduría, las personas, todo lo que se requiere para alcanzar ese propósito. Porque yo no te he convencido de hacer eso, sino tú me has convencido a mí, siendo nosotros personas humildes, es decir, mansos y obedientes. Hemos recibido de ti lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ahora, Padre, ayúdanos a aplicar obediencia, a dedicarnos a esto y que nuestra vida ahora tenga un sentido específico. Gracias te damos, Padre, que la gracia tuya abunde en nuestra vida y que tú confirmes, Señor, este sentido de la vida que nos has dado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios, ahora tenemos un fruto excelente y vamos quiero dar nada más algunos pequeños consejos a esto. Es probable que no estés del todo satisfecho quizás con lo que has escrito, pero esto es un buen comienzo. Puedes posteriormente evaluarlo y mejorarlo hasta que estés bien seguro y satisfecho de que ese es el sentido de la vida que Dios quiere para ti. En segundo lugar, tomando en cuenta la revelación progresiva, a lo mejor por ahora lo único que puedes escribir de Dios es la siguiente área donde Dios quiere llevarte. Y ahí Dios te va a dar otro sentido, siempre en el mismo sentido, pero te va a dar una meta específica, una contribución. Ok, ahora vas a hacer esto y luego vas a hacer esto y así te va a llevar por la vida. Entonces no quiere decir que lo que has escrito es todo.
Eso es lo que Dios quiere en estos momentos para ti. Memoriza el propósito de Dios para tu vida. Lo que has escrito, memorízalo. Tenlo en mente. Ponlo allí en un lugar, escríbelo, ya lo tienes escrito, ponlo en un lugar donde lo puedas ver diariamente y que te esté acordando qué es lo que Dios quiere para ti. Recordemos, nadie te ha presionado para escribir algo específico, sino Dios es el que te guió por medio de la oración y Él quiere dirigirte. Así que no lo tires por ahí, no lo metas en medio de un cuaderno, de un material que lo vas a guardar. Ponlo en un lugar. ¿Qué le estás diciendo a Dios con esto? Señor, me interesa mucho lo que tú quieres que yo haga. Y lo quiero hacer bien, no lo quiero tirar. Si quieres, escríbelo en la computadora, ponle un dibujito alrededor, un marco si quieres, pero ese es el sentido de la vida que Dios quiere para ti. Y como digo, memorízalo. Y cuando tengas que tomar decisiones en tu vida, pregúntate, ¿cómo ayuda esto a cumplir el propósito que Dios me ha dado en mi vida? Entonces, de esta forma te estás enfocando en tu vida. Así que, el deseo de mi corazón, mis hermanos, y mi oración para cada uno de nosotros es que podamos finalmente decir, como está escrito en Juan 17:4, que dijo el Señor Jesucristo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Que tú puedas decir eso. O como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tres cosas importantísimas que Pablo tenía presente: pelear su buena batalla, acabar la carrera que Dios le había dado y guardar la fe. Y que esto sea tu objetivo, terminar feliz lo que has iniciado. Dios te bendiga, mi hermano, y con esto estamos finalizando la clase. Y dejamos tiempo para ver si hay algunas preguntas o inquietudes que tengas para poder platicar acerca de eso. Testimonios, quizás, testimonios de cómo. Pastor Nelson, Sí, eh, sobre esto que vamos a escribir, yo ya escribí, mejor dicho, sí, ya lo escribí en el libro de mi vida, sí, porque casualmente estoy trabajando en Casa Hogar Misericordia de Monte Sinaí. Es un sí. sitio alejado de la ciudad, donde acá en Guayaquil decimos donde las papas queman, donde Ujú. hay niños en la calle, adicciones, hurtos a cada momento, y nosotros trabajamos con los niños. Sí, Tratamos nosotros, el grupo que me acompaña, que somos 8 aproximadamente, entre hombres y mujeres, nosotros nos pusimos en esta meta de hacer discípulos los niños, sembrar en sí. niños, sembrar en Excelente, hermano. niños. Ya venimos trabajando más o menos unos 4 años. Yo tengo como 8 años trabajando cuando recién se inició el templo, digamos así, cuando estaba todavía en tierra, y eso estábamos prácticamente hablando la semana pasada. Ya tengo 8 años en el templo, pero como ayudante. Y de hace 4 años acá estoy como encargado. No soy pastor todavía de la iglesia porque todavía no me han ungido como pastor, pero estamos trabajando con los hermanos. Esa es nuestra meta. Excelente, Hemos hermano. ido, hemos ido de casa en casa, hablando la palabra de Dios. Primeramente nosotros comenzamos a discipular, o sea, a evangelizar a los padres de familia, y a los niños comenzamos a acogerlos. Así que estamos en la organización nuevamente de la iglesia, y esa es nuestra meta. Excelente, hermano. Usted ha La- definido muy bien qué es lo que quiere y ahí concéntrese. Ahí sí, a eso concéntrese. nosotros, nuestros recursos que decimos nosotros, los ponemos ahí para la iglesia. Hemos hecho, con la gracia de Dios, que Él también me ha dado mucho trabajo, me está dando trabajo, entonces tengo con qué apoyar a los niños ahí. Sí, Eh,
Otra cosa, otra meta también tengo yo, que hace 8 años yo fui director de, por la gracia de Dios también, pues el pastor principal donde yo nací, me enviaron con 20 adictos de la calle y formamos Casa Hogar Misericordia. Sí, Entonces, qué yo bueno. estuve trabajando ahí con los adictos. Yo no soy adicto, nunca he estado, bueno, adicciones, qué sé yo, unos tragos siempre me he puesto, porque siempre dicen los adictos, dice, tú para ser terapista debe ser adicto. El Señor me capacitó y me puso como director ahí, y eso es lo que también tengo como meta. Con otro hermano estamos haciendo la fundación. Casualmente ayer tuvimos una reunión porque estamos hablando con el gobierno, partes, o sea, nos están ayudando parte del gobierno para darnos un local para Sí. hacer la construcción de Casa Hogar Misericordia, Amén, ¿sí? qué bueno, hermano. Entonces, eso, Ahí eso está es la carga de los niños, ¿no? La carga de los niños es la que Dios le ha puesto ahí en su corazón. y la carga de los Está- niños y la carga también que tenemos de los adictos, que es Y los adictos, lo ajá. que yo siempre he querido hacer. Son las Le dos cuento que a áreas mí, donde Dios le pide trabajar. sí, le cuento que eh, me han invitado en otros países porque yo tengo un devocional que hago todos los días. Sí. Entonces, esos devocionales están llegando a muchas partes de habla inglesa y habla hispana, y me han invitado a Filipinas, me han invitado para acá, a la India, me han invitado a todas partes. Yo no hablo inglés y quise Ujú. meterme mejor dicho, ingresé a un instituto para hablar inglés para poder viajar. Pero eso que le digo, que entonces ya no, yo ahorita no me voy a meter a eso. ¿Por qué? Porque no es. Yo ya tengo mi meta aquí en el Exacto. país. Ajá. Ya tengo mi meta aquí en el país. Ujú. Así que no importa que no hable inglés, pero ya no quiero viajar. Quiero quedarme Así aquí. es, hermano. Así es. Concéntrese, concéntrese. En Está bien, eso gracias, que estoy, hermano, que nos en eso, comparte. ese es como parte de mi testimonio y parte de lo que, el Excelente. propósito que tengo yo. Sí. Con la Ahí es el gracia de sentido Dios, de su vida que Dios le da, hermano. Gracias. Porque Dios me ha propuesto así, o sea, recordemos que ahora con la pandemia él, o sea, podía haber estado yo ya fuera de aquí, quizás en la Sí, presencia del Señor, pero él tiene un propósito con cada uno de nosotros. así es. Y Entonces, hay que cumplir ese propósito, hermano. y Métale yo con ganas y quiero él le cumplirlo va a y proveer el recurso. Todo así es, lo que requiera, ahí lo va a encontrar en el camino del Señor. así es. Gracias, hermanito, por compartirnos. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, yo pienso, hermano, que algo, algo importante de este estudio es cuando haces la línea de la vida, es ver la providencia de Dios, ¿no? Ujú. De cómo Dios ha estado contigo desde que naciste, ¿no? Sí, Eso es muy importante y siempre que la he hecho puedo ver que Dios está desde que nacimos, ahí está Dios con nosotros, ¿no? sí, Entonces así es. eso es bonito saberlo porque pues, en otras circunstancias crees que Dios nunca ha estado, que se olvidó de ti en, Sí, en algunas cosas, ¿no? sí, sí. Y si ha estado ahí presente es porque hay un propósito para tu vida, ¿verdad? Claro. Así es, Sí, hermano. Pero así es. qué importante es, le agradezco mucho, hermano, que nos comparta este estudio. Ha sido de bendición a mi vida, porque es cierto que a veces uno pierde de vista el propósito y la voluntad de Dios, de lo que estamos haciendo, de dónde dirigirnos y todo, con la misma vorágine de la vida, que a veces es acelerada y todo, pierde uno la perspectiva, ¿no? De todo lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero gracias a Dios por todo, muy buenos consejos, la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? La Amén. palabra de Sí, Dios
es es hermosa cuando llega en el momento que uno la necesita siempre, y que estos consejos, hermano, muchas gracias. A mí me sirvieron de mucho para reorientar muchas cosas también, ¿no? Ujú. Y gracias a Dios por este estudio, hermanos, gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por todo el equipo de 5E. Gracias, hermano. Sí, bueno, Bueno, sí, ahí está Silvia y Nelson, que están en esta clase, y otros, ¿verdad?, que están en otras clases. Un Sí, buen equipo a que está veces trabajando. uno no sabe toda la gente que está atrás Sí, sí, de todo esto, pero yo agradezco a Dios por cada uno de ellos, aunque no los vemos ni no sabemos quiénes están, pero gracias a Dios por la vida de todos. sí, muchas gracias, hermana Anabel. Realmente sus palabras nos animan mucho. ¿Alguien Gracias. más que quiera compartir? Yo, Silvia, Ah, ok, Silvita, sí. pues creo que sí, este tema, pues esta retroalimentación de que Dios nos habla por medio de la línea del tiempo, por medio de cuál es su voluntad, creo que a mí me ayudó muchísimo a enfocarme. Ahorita pues sí, al escribirlo, te enfoca, o sea, porque a veces, como decía en la presentación, o sea, queremos ayudar de muchas maneras y pensamos que va a ser de varias maneras, pero si no estamos enfocados o con un objetivo, perdemos tiempo y al perder tiempo, pues es tiempo que podemos invertir muy valioso para la obra de Dios en el reino, pero ya enfocados, pues ya se trabaja en base a ello y pues estoy muy contenta porque pues eso, Dios me ha enfocado y es algo que pues sí le he pedido, que me enseñe su voluntad, que me enseñe pues qué es lo que quiere de mí, ¿no? Pero como dices, o sea, vamos en escalones, vamos y es como si eres fiel en lo poco, también Dios te va a seguir dando para pues que seas fiel en lo mucho. Entonces, Así es. agradezco también estas clases y bendigo mucho su vida y pues que Dios siga obrando en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Silvita. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Ir concentrando recursos. Si Dios me ha dado recursos, pues no los voy a invertir en salvar a la vaquita marina o a los manatí. Si está la necesidad de invertir en el reino de Cristo, ¿no? Así es. Entonces ahí yo tengo que concentrar mis recursos. ¿Alguien más? Profe, Sí, hermana Mireya. pues yo nada más también agradecerle mucho, tanto a usted como a todo el equipo de 5E, porque el estudiar con todos ustedes ha sido llevar la palabra de Dios, llevar ese manual de vida de una manera muy práctica, muy, muy práctica. Entonces, pues muchas gracias. Para mí me da confirmación de lo que ya Dios me había hablado, y es desde que y esa creo que es la segunda, voy a entrar a la tercera temporada con ustedes, y ha sido de mucha retroalimentación, de entender de una manera práctica la palabra de Dios, y que pues nada más darle las gracias, y que me ayudó mucho esta clase para enfocarme, confirmarme sobre hacia dónde, ¿no? Hacia dónde dirigirme. Sí, Y nada sí. más, muchas gracias. Y mire, es verdad lo que digo, aquí tengo me lo hizo mi hija. Siempre dice, tiene como 2 años, siempre me decía, ¿estás cumpliendo tu propósito? Sí, sí. Qué interesante, está bonito. Es lo que usted estaba diciendo ahorita, ¿no? Que Sí, pongamos, sí. cuando lo veas, y sí, cada vez que lo veía, es que a mí me daba miedo esto de no sé nada de escribir. Entonces, pero enfocada, y ahora sé hacia dónde, ¿no? Exacto. Con la Qué gente bueno. mía. Gracias, profe. Sí, excelente, excelente, mi hermanita. Qué bueno, gracias que nos comparte eso. Ya tiene un Hermano, diseñito ahí de su propósito. Sí. que Dios me lo bendiga. Bueno, primero agradecerle, bueno, a usted y a todos los hermanos también, Sí. porque ha sido una bendición. Bueno, yo hice aquí, bueno, mi línea, no sé si se ve ahí bien o no, tamaño un Sí, poco de sí, sí. letras, ¿verdad? Ahí, bueno, que más bien, Wow. sí, casi. Pero dentro de este propósito al final, pues viene el propósito, que es una línea nada más, y el propósito, bueno, uno de los propósitos es seguir estudiando en 5E, porque debemos de capacitarnos, ¿verdad? Sea cual sea el propósito de Dios, necesitamos seguirnos capacitando. Entonces yo creo que, o sea,
dentro de ese propósito, pues está que todos sigamos, pues, cada día adquiriendo más conocimiento, ¿verdad? De la palabra, Sí. porque hey, si no, hey, si no estamos capacitados, entonces, ¿qué vamos a administrar, verdad? Ujú. Entonces, bueno, hey, eso es algo, güey, que quería pues sugerir, ¿verdad? Y eso es uno de mis propósitos, pues seguir con ustedes hasta el final, hasta que Dios me lo permita, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y Sí. muchas gracias. Qué bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Vamos a dejar al hermano Luis Vázquez Moreno, ya casi finalizando, porque yo sé que él tiene algo que decir, ya siempre en la clase de mi hijo, él es el que le pone el sello al final a la clase, así que lo estamos guardando, hermano Luis. Espérese, todavía no voy a hablar. Ya él tiene fama, el hermano Luis. ¿Alguien más que quiera compartir? Yanel. Sí, hermano. Sí, Nancy. Muchas gracias, como siempre, de verdad, me siento muy dichosa de las clases que tomamos. Me siento muy conmovida ahorita, muy, muy, muy conmovida, porque precisamente llevo orando un tiempo, ustedes lo saben, Lanchi, tú, porque Dios guíe mi propósito, ¿no? La verdad es de que como mamás muchas veces nos perdemos, o sea, nos enfocamos en solo ser mamás. En mi caso, yo decidí enfocarme en mis hijos. Y ahorita que están creciendo, que tengo más tiempos para mí, digamos así, han pasado como varias cosas a lo largo de estas semanas de este curso, ¿no? Y me veo en la necesidad pues de comenzar a generar algún recurso aquí para mi casa, por muchas circunstancias, pero me sentía yo como perdida, como obsoleta, como perdida en muchas cosas. Y ahorita con esto Dios me confirma que debo seguir paciente, que debo terminar mi obra con mis hijos, ¿no? Uh-huh. En este versículo de Juan 17:4, la verdad es que Dios me habló y me confirma que permanezca aún aquí con mis hijos, que me necesitan, y más ahorita que se han alejado mucho de Dios, ¿no? Que permanezca, que no me rinda. Eso es lo que yo sentí, y que obviamente comience a ahondar más en la palabra, pero de manera como más formal, para que yo siga mis sueños más adelante. Entonces, sí, me siento como con esa punta de la flecha que comentabas, Nel, uh-huh, de decir, bueno, me voy a enfocar en prepararme más para lo que venga, que no sabemos a dónde me lleve Dios, sí, y en terminar mi objetivo con mis hijos, que siempre fue uh-huh, que fueran independientes, que fueran hombre, bueno, en este caso un hombre y una mujer de Dios, que yo me enfoque en eso y Dios hará el resto. Entonces, me siento muy, muy conmovida justamente por este versículo, que creo que fue con el que Dios hoy me habló. sí. Que Muchas completes tu gracias, de obra. verdad. Sí, así es. Exacto. Ajá. Ajá. Qué bueno, gracias, Gracias. Nancy. Es hermoso, ¿no? Cómo Dios Gracias. nos va hablando a cada uno en diferentes áreas. Muy bien. Ujú. Tenemos a alguien más, hermana Verónica. Y luego vamos a pasar con Rosy. Sí, Hermana hermano. Verónica Camacho. Sí, en lo particular a mí también pues fue de gran bendición. Algo muy parecido a lo que comentaba ahorita la hermana que habló, ¿no? Cosas con las que nosotros venimos orando cuando nos sentimos como que estamos abarcando en muchas cosas. Y pues creo que parte de esa contestación de la oración fue este curso, ¿no? Porque yo estaba muy sorprendida porque era como que no quería perderme nada, incluso cuando algunas clases no las llevé en vivo, iba y las buscaba, ¿no? Porque era como que sabía que Dios hablaba en cada clase algo especial, y creo que nos da esa calma de, aun cuando no sepamos o no tengamos todo en claro todavía, el ver plasmado algunas cosas o ver la línea del tiempo y ver cómo Dios ha ido actuando en cada uno de nosotros, ya tener más en claro algo, ¿no? De decir, hacia ese punto Dios me quiere llevar, ¿no? Tengo que buscar más, tengo que irme enfocando más, y aun cuando parezca tan sencillo, ¿no? Porque a veces miramos cosas tan sencillas las que estamos haciendo, ¿no? O quizás, como decía, no sean tantos dones, sino solo un don en el que nos tenemos que enfocar, pero Dios quiere hacer grandes cosas ahí en nuestra vida o en la de las personas que nos rodean, ¿no?
En lo particular, a mí me sucedió que el 2020, creo que para todos, ¿no? Hemos recibido muchas enseñanzas y parte de eso fue el propósito, ¿no? O parte de lo que Dios quería hacer. En nuestra familia, cada quien hacía su devocional aparte, ¿no? Y el 2020 fue como que esa llamada de atención, ¿no? Estás trabajando hacia afuera, pero también tu familia necesita, ¿no? Esa palabra, el crecer, el conocer, ¿no? Hay niños pequeños, grandes, diferentes personas, ¿no? Y creo que también es regresar al principio, ¿no? Lo básico, como decía usted, no tenemos que ganar a todo el mundo, empezar con lo principal, las personas que nos rodean, ¿no? Y ya después, si Dios nos los permite, pues ir allá afuera, ¿no? Pues gracias, y yo me siento muy bendecida, emocionada, agradecida con Dios y con este ministerio, ¿no? Que nos da la oportunidad de prepararnos y conocer parte del plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas gracias, Verónica. Muy lindas palabras. Gracias, que sabemos que a todos, al escuchar estos testimonios, pues nos animan, ¿verdad? A enfocarnos también nosotros. Y qué bueno que dices que la clase fue el resultado de tus oraciones. Qué bueno que Dios nos venía hablando, ¿verdad? Porque tú estabas orando allá. Qué bueno. ¿Alguien más? Ah, Rosita. Y luego Vero. Pues, pastor, muy buenas noches. Buenas Yo noches, quiero Rosy. darle muchas gracias a Dios por la vida de usted, por este curso que nos ha dado tan hermoso, porque reconocer la ayuda de Dios en cada fase de nuestra vida y verlo así, porque uno lo entiende, lo sabe, porque lo ha vivido, pero ver y entrar todo el pasado y estarlo viendo es tan hermoso, y con todo el material, con todo el bagaje bíblico que usted nos ha dado a lo largo de este curso tan completo, y terminar enfocándonos en cuál es la meta, pedirle a Dios dirección, Señor, hacia dónde quieres que vayamos. En el caso mío, que pues yo pude ver en cuántas maneras Dios me ha dirigido y en cuántos lugares por su misericordia me ha puesto, y ahora ver donde yo estoy, de verdad ha sido algo para mí contundente en entender la grandeza de Dios, la grandeza de su palabra, y darle gracias por su vida, pastor, porque a lo largo de todo ese tiempo, de ese camino que he recorrido, pues usted ha estado siempre junto a mí. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Recuerda pues que somos instrumentos del Señor nada más. Y Él hace cosas maravillosas cuando Él se quiere manifestar a través de sus siervos. Y que el Señor nos ayude a ser esos siervos que nos dejamos usar, ¿verdad? Para bendecir a otros. Gracias, Rosy. Yo sé que ya no terminaste de hablar allí, sí. Pero pues Dios te bendiga muchísimo. Sí. Vero. Bueno, yo, pastor, le agradezco también, así como todos, pues, este tiempo, y a mí también me ha servido mucho. A mí hace muchos años también, cuando apenas empezaba a ser cristiana, todavía apenas era como mi año de conversión. Entonces una vez una pastora que estuvo orando por mí, me decía que ella veía que Dios me quería usar para que yo ayudara a más mujeres. Pero yo en ese tiempo también tenía problemas con mi esposo, y le dijo a él: ella necesita estar bien contigo, porque si no está bien contigo, ¿cómo va a ayudar a las demás? Sí. Entonces, bueno, eso a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Y también te pasaron años y otra vez otra pastora me volvió a decir lo mismo. Entonces, eso a mí me emocionó mucho, porque dije, ya van 2 veces que me dicen lo mismo, y me dijo lo mismo, que yo iba a ayudar a las mujeres a hablarles y que Dios me iba a usar así. Entonces, eso, pues le digo, no se me olvidó, y ahorita lo que hago es que
como yo, así como usted dice, o sea, yo siento que digo, ay, pues yo no predico, yo no sé qué hacer. Entonces, la forma en la que yo pienso en ayudar a las mujeres es que yo siempre comparto muchas cosas por WhatsApp, por mensajes. O sea, cuando yo puedo hacer eso, lo hago. O sea, hago mi lista de difusión en WhatsApp y envío muchas cosas a mujeres. De hecho, es más a mujeres que a hombres, pues casi no, la verdad es más a mujeres y les envío muchas cosas. Bien. Ahorita, de hecho, hoy empecé a enviarles se llama Animando a tu esposo, de una página de taller de matrimonios en la que también me metí. Y entonces así he estado también compartiendo cosas, en orar por el esposo. Y así como yo estoy empezando a hacerlo, entonces me gusta pues también que las demás pues también lo hagan, ¿no? Entonces es algo en Sí. que yo digo, pues aunque sea así, que sea la forma en la que yo pueda compartir algo pues a las mujeres. Sí, sí. Y pues No, excelente, gracias, muy bien. gracias Muy bien, pastor Vero. Yo por leí los que todo. me enviaste, los leí y muy bonitas, buenas reflexiones centradas en la palabra y Dios te puede usar por ahí. Muy bien, Gracias. excelente. Bien, entonces, ¿alguien más? Yo, Ah, sí, Eli. justo ahora murió un familiar de repente y yo me ponía a pensar ahora, realmente lo que usted decía, nadie tiene la vida asegurada, entonces, ¿qué voy a hacer lo que me quede de vida? Sea poco, sea mucho, y me entró como una nostalgia. Darme cuenta que lo que usted dice, de ubicarme, porque humanamente como que ya no queda mucho tiempo, pues, o sea, a veces esa tristeza da que realmente nunca vamos a poder entender toda la Biblia porque ya no hay tiempo para volverla a leer y comprender a ciencia cierta. Obviamente es de ponerle tiempo y importancia. Y hablando de los propósitos, realmente, en primer lugar, quiero, como todos los demás, y aunque yo sé que la honra es para Dios, pero realmente gracias a Dios por la vida de ustedes, porque yo siempre aprendí mucho y sigo aprendiendo, pues el legado de ustedes son ese montón de discípulos que les amamos, porque ustedes prácticamente dan tiempo, porque de todos estos años para atrás, yo nunca me he perdido con usted, o sea, siempre tener una palabra de exhortación, de ánimo, de amor de parte de ustedes. Siempre han estado cuidándome en la distancia. Imagínense, o sea, hace cuántos años ustedes salieron ya de aquí de El Salvador y yo he seguido teniéndolos a la par mía casi que siempre. Pero hay algo que yo quiero mencionar que siempre recuerdo que usted me enseñó, de las tantas cosas que ustedes me han enseñado, y es que uno de sus legados es que usted siempre dijo que quería ser marido de una sola mujer. Y hasta decía la broma que quería que pusiera eso en su lápida. De Costa Rica, ya con todos los detalles completos. Que quería que estuviera en su lápida, se recuerda que usted lo dijo. Sí, sí. Entonces, realmente fue uno de, yo pienso ahora que ese fue uno de sus objetivos que usted se puso años atrás, ¿verdad? Que Dios puso eso en su corazón y se ha cumplido, ¿verdad? Entonces, me reta a mí para, aunque ya vaya avanzada en la edad, Sí. realmente lo que me queda, sea mucho, sea poco, ir con objetivos específicos. Y definitivamente en la tarde yo los pensaba, yo decía, pero ¿cómo puedo hacer yo esto? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo ayudar a otras mujeres a que no cometan los errores que yo cometí? ¿Verdad? Entonces yo sentía que no le veo camino por dónde, pero realmente Dios hará, ¿verdad? Dios hará y al final de todo, realmente todo lo malo a mí me ha servido para realmente tener la certeza y total seguridad que yo soy hija de Dios, a pesar de Amén, todo, sí. ¿verdad? Sí. Y ahora yo lo amo más, yo realmente estoy aprendiendo en la iglesia
bastante están hablando del Señor Jesús y realmente el darme cuenta todo lo que Él es, cómo nos han ido llevando, estudiando quién es Él. Realmente yo puedo decir ahora que lo amo, ¿verdad? O sea, Bueno, de verdad, sí. disfruto Gracias a escuchar Dios. eso de Él. Entonces, que Él me ayude a cumplir el propósito que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Cómo? No sé, pero si es la voluntad de Él, va a ser así. Y si no, pues también Dios va a poner otro objetivo en mi corazón. Sí. Qué bueno, pues eso que has escrito y que el Señor te llevó a escribir, Él tiene mucho propósito en eso. O sea, a veces nuestros peores fracasos se convierten en grandes victorias porque nosotros usamos eso para bendecir a otros. Y los fracasos no quiere decir de que ya nos quedamos sentados y tirados ahí. No, al contrario. Dios los usa y van a ser, como tú dices, para orientar a otras personas. Así como fuimos consolados, nosotros vamos a consolar a otros también. Así que ánimo, Eli, hay mucho que hacer todavía. Hay que levantar la frente y ver el horizonte. Hay muchas cosas que hacer y el Señor te está encaminando hacia eso. Muchas gracias por compartir. Ok, uno más antes del hermano Luis. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, hermano. Sí, hermana Sandra. Yo, hermano, estoy, bueno, súper agradecida primeramente con Dios, con ustedes, porque la verdad que para mí ha sido de mucha bendición desde que fui a México y pude recibir las enseñanzas que dieron allá y también cuando usted, aunque fue muy poco tiempo el que estuvo acá en Liberia, o el poco tiempo que yo pude conocerle, ¿verdad? Pero sí, desde entonces quedaron muchas enseñanzas en mi vida y le agradezco a Dios por todo eso que el Señor lo ha usado a usted para llevar este ministerio que como para mí es de bendición, sé que para muchas personas, es más, hoy quiero decirlo aquí también para que las personas que están aquí lo sepan. Yo tengo un hermano que es pastor y él habla siempre del hermano Reinaldo, bueno, muchas cosas bonitas, de que él está agradecido también con usted, con Dios, porque él aprendió mucho de usted. Y eso, es algo, ¿verdad? Muy lindo, muy bonito de que Dios lo ha usado a usted en tantos lugares, pues no muchos, pero como usted dijo, ha dejado un legado y ha enseñado a muchas personas a amar cada día más a Dios y estas enseñanzas pues nos ha hecho acercarnos cada día más al Señor. Y sí, la verdad que yo he venido sirviendo en iglesia de diferentes formas, con niños, sirviendo en otras cosas en iglesia, pero hoy me he dado cuenta verdaderamente qué es lo que yo debo hacer y entonces eso se lo agradezco montones. Gracias. Que el Señor los bendiga a todos los de 5E, ¿verdad? Sí, muchas gracias, hermana. Qué bueno, ¿verdad? Yo creo que los años van a pasar y nos vamos a acordar de lo que escribimos hoy. Amén. Hoy el Señor nos dijo esto y nos vamos a dedicar a eso y el Señor va a dar la bendición. Ahora, hermano Luis, por favor, compártanos qué es lo que el Señor le ha puesto ahí en su corazón, hermano. Ay, hermano, me oye, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Qué fama que me he ganado. Sí, le he escuchado, ¿verdad? Cuando estamos en la clase de Pastor Nelson también. Sí, sí. Mire, hermano, son tantas cosas las que yo podría decir, ¿verdad? Pero se trata de hacer un resumen de todo esto. Algo que sí me gusta y creo que lo han podido notar es que cuando es un curso, cuando estudio un libro en la Biblia, siempre voy, por ejemplo, a los objetivos.
sea, ¿qué es lo que el escritor quiso decir? ¿Por qué? ¿Y cuánto? ¿Y dónde? Todo eso, ¿verdad? Entonces, en este curso, pues me he centrado en los objetivos de la clase. Sí. ¿Sí? Entonces, y claro, yo creo que usted, hermano, debe sentirse muy halagado por el Señor y reconocido por nosotros, que todo el curso ha sido muy excelente y ha cumplido todos los propósitos que están propuestos ahí. Yo recuerdo que empezamos en donde dice que podamos tener una perspectiva amplia de nuestra vida. Y ahí nos hicimos 3 preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y hacia dónde voy, ¿verdad? Y qué bonito es que eso se refleja en la línea de tiempo, ¿verdad? En donde hemos podido visualizar todo el camino recorrido y, como dijo el hermano por ahí, cómo Dios nos ha ido llevando, a pesar de que como a Abraham Dios no le dio toda la revelación de una sola vez, sino que poco a poco, ¿verdad? Él solo tenía que ir obedeciendo y Dios tenía y le iba preparando todo su propósito. Mire, en mi caso muy particular, mi mamá era una muchacha salvadoreña sin instrucción escolar. Mi papá, un hombre mayor que tenía muchas mujeres, hijos. Yo tengo medios hermanos en El Salvador y se la trajo para este país, aquí de Honduras, y ella, hasta que yo pude llevarla de nuevo allá a ver su familia, todo eso, ella pudo ir. Y entonces, gracias al Señor, que yo creo en lo que dice Efesios, ¿verdad? Que Dios ya nos tiene en su mente desde la fundación, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces, casi no me acuerdo de mi papá. Sin embargo, con mi mamá, ella era bien estricta y todo eso, en todo su pobreza y todo, nos crecimos. Y el Señor me encontró, porque realmente decir que yo lo busqué, pues es lo contrario, ¿verdad? Dios nos llama, nos busca de cualquier manera, poniéndonos una sed por estudiar la palabra, por buscar cuál es la verdad. En mi caso particular eso sucedió ahí como por los 14, 15, 16, 17 años, de una búsqueda, y yo me leía la Biblia aunque no la entendía, empecé a ir a las iglesias hasta que encontré y el Señor me dijo, no, tenés que recibir a Cristo como Salvador personal. Entonces, yo desarrollé ciertos complejos muy fuertes. Bueno, me daba miedo tocar una puerta de vidrio, como podía entrar a la puerta. Pero luego, por ejemplo, leyendo la palabra de Dios, en las cuales Dios me dijo, bueno, yo te conozco desde que te formaste en el vientre de tu madre, eres mío. O sea, todo eso me hizo cambiar totalmente, y de tal manera que yo desarrollé una seguridad en mi vida, porque el Señor así lo fue trabajando conmigo. Por otra parte, yo le digo a los muchachos, a los que yo les toca que enseñar a ver, que si hay alguien que yo debería ser un resentido social o algo de la vida, ese debería ser yo, porque me tocaron situaciones difíciles. Mi papá pues estaba, mi mamá luchando, y sin embargo la respuesta, aló, aló. Sí, hermano. ¿Estamos? Hermano, Sí, disculpe, hermano, es que no se escucha muy bien. Hermano, es que no se escucha muy bien. Tal Es que el vez micrófono se está moviendo mucho, quizás. Voy a apagar el ventilador que tengo aquí. Es el ventilador, fue la otra vez también, sí, correcto. Sí. Es que ahí en tela hace mucho calor.
Sí, sí. Entonces, hermano, qué lindo es entonces poder saber de dónde venimos, quiénes somos en el Señor y hacia dónde vamos, ¿verdad? Tenemos realmente un lugar seguro donde vamos a estar con el Señor Jesucristo, donde al ver nuestro pasado, nuestras circunstancias, Dios nos ha ido llevando hasta ahí. Ahora, hemos meditado, hermanos, sobre el propósito de nuestra existencia en la tierra. En este curso hay muchos hermanos que están jóvenes, ¿verdad? Otros como nosotros que ya nos falta un poco de tiempo. Sin embargo, también ese poco de tiempo enfocarnos. Me gustó mucho lo que usted enseñó de que alguien con una rifle de balines que esparce, salen todos esparcidos, sino que con una mira telescópica mirar hacia lo que vamos a hacer en estos últimos días de estar en la tierra. Y otra de las cosas que dice que todos los asistentes comprendan con mayor claridad el propósito de Dios para sus vidas personales y ministeriales. En mi vida personal me he propuesto fortalecer mi matrimonio, relación con mis hijos, todo eso. Y al mismo tiempo, usted puede darse cuenta, mi mayor anhelo ha sido la enseñanza, la predicación del evangelio, ir, formar grupos, enseñarles. Entonces, en eso quisiera enfocarme en una área de esas, más que todo en enseñanza. Y cómo se llama, que ese sea pues con mayor ahínco, con mayor determinación hacer eso. Y luego dice que podamos ser más eficientes en nuestras vidas, concentrando nuestro tiempo y recursos en la misión que Dios nos ha encomendado. Y el último dice hacer conciencia de la importancia que reviste invertir nuestra vida y recursos en personas. Gracias al Señor, el Señor me ha permitido que con luchas muy fuertes, pero saqué mi secundaria, fui a la universidad, soy maestro. Ahora ya estoy jubilado y pues gracias al Señor que puedo estar ahí. Y mi objetivo entonces ahora es dedicarme a invertir en el reino y dedicarme entonces a lo mismo, de la enseñanza y todo eso en la iglesia y donde haya lugar, formar células, grupos así, porque eso es lo que soy muy, ¿qué quiero decir? Me gusta encontrar, porque lo dijo, quien se lo dijo, ese hilo conductor de la palabra, me gusta exponerla así de forma expositiva, porque considero que ahora en día hacen falta muchos, pero muchos expositores como los que hay aquí en 5E. Es un ministerio muy bonito, muy excelente y yo estoy a 3 ciclos. Me hubiera gustado estar en el otro ciclo que dejé de estar, pero bueno, eso es el Señor. Hermano, gracias. Gracias a todos, sí, hermano, los de 5E. Gracias porque esto, a veces uno dice, bueno, ¿por qué no recibí esto antes? ¿Por qué no, Señor, no sucedió esto antes? ¿Verdad? Pero bueno, Dios hace las cosas en su tiempo. Yo creo que algunos hermanos han de estar de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? Pero Dios tiene sus tiempos y lo ha hecho en el tiempo dado. Gracias, hermano, por darme esta oportunidad. Y qué fama la que me he ganado ahí. Qué bueno, hermanito, es una bendición, es una bendición. Y yo creo que mientras muchos, mientras muchos, y algunos personas me han comentado que el año de la pandemia, digamos, el 2020,
que ese lo va a quitar de su vida, porque no, es como que lo va a borrar. Yo creo que nosotros lo hemos aprovechado, pero increíblemente, o sea, ese año para nosotros ha marcado nuestras vidas espiritualmente hablando, y creo que Dios lo ha usado y podemos hablar de todo lo que hemos hecho en ese periodo. No ha pasado por gusto, sino ha marcado nuestras vidas. Y gracias, hermano Luis, por comentar, ¿verdad? Y qué bueno que alcanzamos los propósitos. Y gracias al Señor por eso. Así que muy bien, hermanitos, les agradezco muchísimo, ¿verdad? Hoy sí nos pasamos un poquitito del tiempo, pero vamos a abrir nuestras cámaras, vamos a tomar la última foto de la clase, y la hermana Silvia les va a enviar el link para que genere su diploma, ¿verdad? Todos los que ya llevaron todas las clases, y si no, ponte al día, ahí están las clases en YouTube, para que puedas buscarla. Así que, muy bien, qué bonito verles a todos ahí que están encendiendo sus cámaras. Gracias al Señor por ustedes, por cada uno de ustedes. Vamos a contar hasta 3 y vamos a tomar dos fotos, ¿ok? 1, 2 y 3. Así, muy bonito se ven, sonriendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Excelente, mis hermanitos. Así que bonito que terminen con esa sonrisa, ¿verdad? De contentos, de alegres. El Señor les bendiga muchísimo. Recuerden, ya tenemos las nuevas 7 materias que queremos compartir. Nada más, yo creo que a principios de la próxima semana ya les vamos a compartir todas las materias que están listas, ya para que se inscriban y que vayan ahí anotándose para el siguiente ciclo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, se cuidan muchísimo y bendiciones a todos. Saludos a todos, bendiciones. Bendiciones, Ricardo. Buenas noches, bendiciones. Gracias por haber estado. Bye, bye. Dios les bendiga, adiós. Buenas noches. Mañana, Adiós, Emma. mujeres, mañana. Mañana nos vemos. Bueno. Mujeres, arriba mujeres, el 5E. Las mujeres mañana. Dice Rosy. Arriba las mujeres. Vamos, Rosy. Arriba, arriba. Dios les bendiga, mis hermanitos, se cuidan.